A continuación vamos a ver cómo acomodar los gramos de nuestros macronutrientes en el cuadro de alimentos equivalentes. Cómo vamos a convertir esos gramos en porciones de alimentos. Entonces hay que recordar el cuadro que viene al inicio del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, en donde vienen todos los grupos de los alimentos con sus subdivisiones y qué van a aportar en cuanto a energía y a cada macronutriente: proteína, lípidos e hidratos de carbono. Entonces, ¿cómo voy a acomodar esos números? Todo lo que me salió en la fórmula dietosintética, los 250 gramos de hidratos de carbono, los 100 gramos de proteína, los 60 gramos de lípidos. ¿Cómo lo voy a distribuir en estos grupos? ¿Cómo empiezo? ¿Qué orden llevo? ¿Cómo le hago? Aquí manejé un sistema como de semáforo, espero que se alcance a ver bien. Los alimentos que vienen en el color verde son aquellos que podemos dar en cantidad suficiente o abundante, ¿okay? Después tenemos el color amarillo, en donde vamos a tener alimentos que podemos dar en cantidad moderada, no muy poquito, pero tampoco en exceso. Y los alimentos que vienen en rojo son aquellos que vamos a limitar o dar en muy baja cantidad, ¿okay? Entonces aquí viene el semáforo. Entonces, ¿cómo voy a empezar a acomodar mis porciones? Primero, siempre hay que empezar por cereales sin grasas, ¿okay? Este va a ser mi número 1, porque cereales me van a dar una gran porción de hidratos de carbono, entonces son algo que podemos prescribir en gran cantidad y que son base para nuestra dieta, ¿no? Y nos van a aportar proteína también. Estamos hablando aquí de una dieta convencional y tradicional. Obviamente va a haber dietas en donde se modifican los macronutrientes por los requerimientos de los pacientes o por estrategias nutricionales que esté utilizando algún profesionista en específico, ¿no? Ayuno intermitente, dieta cetogénica, etc. Pero una dieta convencional, una dieta tradicional, hipocalórica, hipercalórica, siempre vamos a empezar con los cereales sin grasa, ¿ok? Entonces este va a ser mi número 1, ¿ok? Siempre voy a poner estos primero. ¿Cuántas porciones le voy a dar a la persona? Conforme vayan agarrando práctica, se les va a ir haciendo un poco más fácil y van a ir reconociendo la cantidad mínima que necesita de cereales un tipo específico de dieta. Por ejemplo, una dieta de 1500 calorías necesita un mínimo de 4 porciones, una dieta de 1700 calorías, un mínimo de 6, una dieta de 2000 calorías, un mínimo de 8. Entonces ya con la práctica ustedes van a ir viendo cuánto es lo mínimo que le pueden ir empezando a su paciente, pero siempre va a ser el número 1. Por aquí empezamos poniendo el total de porciones. Entonces supongamos que aquí yo le puse 6 porciones. 6 porciones, voy a poner el 6 aquí, y cada porción de este alimento me va a dar una cantidad de proteína y una cantidad de hidratos de carbono. Entonces, si yo tengo aquí 6 porciones, voy a multiplicar el número de porciones por lo que me aporta de cada uno de los nutrientes, ¿ok? Entonces 6, cada porción me da 2, pero son 6 porciones, entonces 6 por 2 van a ser 12. Entonces voy a poner un 12 aquí. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces tengo 6 porciones por 2, 12. Y luego tengo 6 por 15, porque me aporta 15 gramos cada porción. Entonces voy a poner el total aquí, que son 60, 75, son 90, ¿ok? Entonces, y no me aporta grasa, porque son cereales sin grasa. Entonces las 6 porciones me van a aportar 12 gramos de proteína y 90 gramos de hidratos de carbono. Entonces aquí voy a poner esos numeritos. Después me voy al grupo de las verduras, de cereales al grupo de las verduras. Son aquellos alimentos también que están en verde, para garantizarle a mi paciente que mínimo tenga una ingesta de verduras, pues mínimo, un mínimo de porciones de verdura al día. Yo generalmente les manejo 4 porciones de verduras al día. Hay personas que van a poner 5, hay personas que van a poner 6, está bien.
depende del tipo de dieta que estén realizando y depende del hábito de alimentación de su paciente también. No es necesario ponerle 10, 15, 12 porciones de verduras al día. ¿Okay? Yo sé que son muy buenas y que deben de ser las reinas del plato, que tienen muchos minerales, vitaminas, tienen agua, tienen fibra, etc. Entonces yo sé que son muy buenas y por mí entre más verduras coma la persona mejor. Pero hay personas que no están acostumbradas a comerlas, entonces ya con que tengan unas 2, 3 porciones es suficiente. Sin embargo, yo trato de garantizarles mínimo 4. Entonces en el 2, aquí ponemos, es el número 2 y mínimo 4, no más de 7 en una dieta convencional, a menos de que sea una persona que sí ven que ustedes que consumen mucha verdura, entonces le pueden poner más porciones. Y por las verduras no nos vamos a pelear mucho, entonces a veces lo ponemos como consumo libre, sobre todo aquellas verduras verdes, ¿no? Lechuga, espinaca, acelga, verdolaga, pepino, todo eso puede ser libre, pero yo generalmente les pongo 4 o 5 porciones al día. Entonces supongamos que yo le pongo 5 porciones aquí, entonces voy a poner el 5 aquí. Igual tengo que multiplicar el número de porciones por lo que me aporta cada uno de los nutrientes. Entonces 5 por 2 voy a poner 10 aquí y 5 por 4 voy a poner 20 acá. Ya llevo acá 12 y 10, entonces ya llevo 22, ¿no? Y acá llevaba 90 y acá 16, entonces ya llevo 106 gramos, ¿no? Entonces así se van acumulando, ¿ok? Después de ahí me voy a ir a los alimentos de origen animal. Estos alimentos me van a aportar una gran cantidad de proteína. Como pueden ver, cada una de las porciones me va a aportar 7 gramos de proteína. No me van a aportar hidratos de carbono y lo que va a variar en estos alimentos es su contenido de grasa. Entonces, estos dos grupos, el de muy bajo aporte de grasa y el bajo aporte de grasa, son los que vamos a recomendar en mayor cantidad, por eso están en verde. En algunas dietas podemos poner 1 o 2 porciones de moderado aporte de grasa para que la persona tenga su huevito entero o que tenga un poquito de quesito para hacerse unas quesadillas. Estoy hablando de un quesito más graso, ¿no? Porque aquí pues tenemos queso cottage, queso panela, requesón, que son bajos en grasa. Pero le podemos poner en algunas dietas 1 o 2 porciones, sobre todo en aquellas dietas que son más hipercalóricas, más de 2000 calorías o 2500 calorías, ¿no? Pero hay que recordar que sería en una cantidad muy baja y los de alto aporte vamos a tratar de evitarlos, que aquí vienen que las salchichas y los nuggets y toda la cantidad, los alimentos súper grasosos. Acuérdense que estas grasas que traen los alimentos de origen animal son grasa saturada y la grasa saturada se relaciona con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, entre menos grasa de este tipo le dé a mi paciente, mejor. Entonces, por eso tenemos que de estos le vamos a aportar más, de este en algunas, 1 o 2, y estos vamos a evitarlos. Entonces, ¿cuántas porciones le voy a dar de alimentos de origen animal? Al igual que los cereales, esto va a variar, depende de la cantidad de calorías que le estén dando a su paciente. Entonces vamos a darle entre 5 y 10 porciones divididas en estos dos grupos. Le puedo poner 4 y 1, le puedo poner 5 de estos 0 así, o le puedo poner 6 aquí y 3 acá. Depende de la cantidad de calorías que me esté saliendo la fórmula del paciente. Igual voy a poner el total de porciones aquí y lo voy a multiplicar por el total de proteína que me da. Si le pongo 4 de muy bajo aporte, voy a multiplicar 4 por 7, son 28 gramos, y 4 por 1 son 4 gramos. Si le di 3 aquí, voy a multiplicar 3 por 7, 21, y 3 por 3, 9. Entonces, como ven, ya teníamos aquí 12, ya tenemos 21, ya tenemos, 28, ya tenemos 21 y ya tenemos acá 10. Entonces ya llevamos una gran cantidad de gramos de proteína y de acá los que tenían hidratos de carbono y ahorita los que tienen grasa. ¿Ok? Vamos bien. Después de esto vamos a preguntarle a nuestro paciente si consume leguminosas. ¿Ok?
Estos alimentos, los frijolitos, las lentejas, las habas, el garbanzo, son alimentos muy saludables, muy recomendados porque tienen una gran cantidad de fibra, tienen macro y micronutrientes, tienen proteína, tienen hidratos de carbono, entonces pueden ser alimentos muy completos. Sin embargo, la porción es muy pequeña, la porción de las leguminosas es media taza. Y por cada media taza vamos a tener 120 calorías, 8 gramos de proteína, 20 gramos de hidratos de carbono y 1 de grasa. Entonces son alimentos hipercalóricos que si los consumimos en mucha cantidad nos vamos a saturar de calorías. Hay que preguntarle al paciente si los consume de manera regular o no. No es forzoso, no es obligatorio ponerlo si el paciente no está acostumbrado a comérselo. Le podemos poner una vez a la semana o 2 veces a la semana las leguminosas y con eso está bien. Pero si el paciente está acostumbrado a consumir leguminosas de manera diaria, pues no se lo quiten. Lo único que vamos a hacer es limitarle la cantidad que va a estar comiendo. Entonces de leguminosas va a ser nuestro número 4 y nada más vamos a poner una porción, o sea media taza al día o 2 cuando la dieta sea muy hipercalórica, ¿no? Obvio, estos alimentos de origen vegetal van a ser recomendados en más cantidad y la composición de la dieta va a cambiar si tenemos una dieta vegetariana o muy baja en alimentos de origen animal. Entonces aquí sí vamos a subir a lo mejor amarillo o hasta verde y vamos a bajar todos estos a rojo. Entonces depende del tipo de dieta también va a ser la composición, pero en una dieta convencional, tradicional, solamente vamos a dar 1 o 2 porciones al día. Entonces voy a poner 1 aquí y voy a multiplicar por el total de nutrientes que me dan. 1 por 8 son 8, 1 por 1 es 1, 1 por 20 son 20. Después de esto voy a preguntarle a mi paciente si toma leche de manera diaria, leche y yogurt, si le gustan mucho las bebidas lácteas o no. Tampoco es obligatorio, no es necesario poner una porción de lácteos si no lo consume el paciente. Hay personas que son muy antileche y hay personas que son becerros, ¿no? Si no lo consumen no es necesario que se lo pongan, ¿okay? No forcen a sus pacientes a consumir algo que no les gusta. Pero si están acostumbrados, pues le podemos dejar una porción de leche al día. Tampoco es necesario estar tomando leche con cada comida y hay que hacérselo saber al paciente. Con una porción tiene al día o 2 en alguna situación especial, el embarazo, la lactancia, niños en crecimiento donde tenemos un mayor requerimiento de calcio. Sin embargo, podemos optar por darle una porción y escoger alimentos de otros grupos que tengan un gran aporte de calcio, un mayor aporte de calcio para completar los requerimientos y no pasarnos aquí de porciones de leche, ¿no? Entonces está en rojo, nada más vamos a dar 1 o máximo 2 y la dieta es muy hipercalórica y no es obligatorio si no lo acostumbra el paciente. Déjenme le doy un traguito al café. Entonces vamos a prescribir descremada o semidescremada, que es la 1% o la 2%. La light, la 2% es la que más utilizamos, sobre todo en los niños. Nadie necesita la grasa de la leche. Entonces, incluso en niños, incluso en embarazadas, podemos prescribir una leche light, leche ligera, 1 o 2%. La cantidad de proteína que me va a aportar es igual y la cantidad de hidratos de carbono que me va a aportar es igual. Lo único que va a variar es la cantidad de grasa y esto sí no la ocupamos, no la necesitamos. Ok, una vez que ya tengo mi porción, aquí una leche, igual voy a multiplicar por el total de proteína, va a ser 9, 4 de grasa y 12 de hidratos de carbono. Una vez que estoy aquí, me voy a detener y voy a sumar lo que llevo de proteína. Siempre hay que cuadrar la proteína primero, o sea, sumar y verificar que mi total sumado sea igual o lo más cercano posible a lo que me salió en la fórmula dietosintética, ¿ok? Entonces aquí, antes de terminar, voy a empezar a sumar. Entonces, por ejemplo, ya llevaba 12 aquí, llevaba 28 acá, llegaba 21 acá, 8 acá, 9 acá, 10 acá. Entonces voy a sumar. Supongamos que en esta suma me sale
a 60 gramos, pero mi total era de 80. Entonces todavía me falta, ¿no? O sea, me falta por llenar, me faltan 20 gramos. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Le puedo agregar más cereales, le puedo agregar más alimentos de origen animal hasta llegar a lo más cercano a los 80. Entonces, supongamos que yo tengo ya 77, 78 gramos aquí. Pues ya me lo llevo a los 80. Pero me sobran esos 2 o 3 gramitos. ¿Qué puedo hacer con esos 2 o 3 gramos de proteína? Le puedo incluir a mi paciente grasas con proteína, que es nuestro número 6. Solamente le vamos a dejar 1 o 2 porciones si sobran esos gramos de proteína. Yo sé que las nueces y las almendras y los cacahuates son muy buenos, tienen una cantidad alta de fibra, tienen omegas, tienen vitaminas, minerales, entonces son muy buenos. Sin embargo, en una cantidad muy pequeña son hipercalóricos, ¿ok? Entonces no es necesario dar una cantidad muy elevada de estos alimentos, además de que son muy caras, ¿no? Entonces, una vez que ya puse, si me sobraban esos 2-3 gramitos de proteína, vuelvo a sumar la proteína y verifico que el total sumado sea igual o lo más cercano a mi total de proteína de la fórmula dietosintética, ¿ok? ¿Qué voy a hacer después? Después de eso me voy a ir a sumar hidratos de carbono, a ver cuánto llevo, ¿ok? Voy a sumar. Entonces, ¿qué dice aquí? Sumar los gramos de hidratos de carbono, asegurando que mínimo el 60% de ellos sean de origen complejo. Cereales, leguminosas, verduras, leche. Entonces, acá, por ejemplo, teníamos 90... y luego ya teníamos 20 aquí, y teníamos 12 aquí, y teníamos 16 aquí, y 3 acá. Entonces voy a sumar. Vamos a suponer que mi total de hidratos de carbono recomendados son 200 gramos. Entonces yo tengo que garantizar que mínimo 120, 125 gramos sean de origen complejo de estos alimentos. Entonces aquí ya tenía 90 y luego 20 son 110, 90, 110 y 16, 126 y 120, no sé, 130 supongamos. Entonces yo ya me garanticé que más de la mitad de mis hidratos de carbono son complejos, porque todavía no le pongo ni fruta ni azúcares. Entonces digo, ya verifiqué que mínimo la mitad de esos 200 son de origen complejo. Entonces, ¿qué voy a hacer con lo que me sobra? Supongamos que yo ya tenía 140 aquí y mi total es de 200. Entonces, aquí me sobran o me faltan repartir 60 gramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer con esos 60 gramos? Los hidratos de carbono restantes los voy a repartir en frutas, ¿ok? Pudiéramos también repartir en 1 o 2 porciones de azúcar sin grasa si tenemos un paciente sano que no tiene problemas de sobrepeso, de obesidad, de resistencia a la insulina, diabetes mellitus, etc. Entonces, una persona normal, sana, deportista, le podemos dar 1 porción de azúcar o 2 porciones de azúcar sin mayor problema. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que vamos a ver van a tener algo de sobrepeso o de obesidad. Entonces queremos que sus azúcares los consuman de las frutas. Y para mí es mejor que los pacientes sanos o con alguna condición patológica ingieran sus bebidas sin azúcar. El tecito sin azúcar, el café sin azúcar, y que sus azúcares lo consuman de las frutas. Entonces, supongamos que yo tengo aquí los 60 gramos de hidratos de carbono. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a repartir en frutas, ¿ok? Con lo que ya me sobra. Entonces, cada porción de fruta me da 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces, voy a dividir esos 60 gramos entre 15, ¿ok? 60 gramos entre 15 y eso me va a dar el total de porciones, ¿ok? Entonces, van a ser
Son 4, ¿no? Son 4 frutas. Entonces aquí ya le voy a poner 4 y son 60. Y vuelvo a sumar y verifico que mi total sumado sea igual o muy parecido al total que me salió en la fórmula dietosintética. ¿Ok? Entonces el número de frutos tampoco debe ser muy excesivo, son amarillitos, son moderados. Entonces entre 2 y 5 porciones está bien, depende de la cantidad de calorías que tenga en la dieta del paciente, ¿no? Entonces a mí no me gusta dar más de 5, no le pongan 10 o 8 porciones de fruta al paciente, es mucho azúcar. Entonces, aunque son muy saludables, naturales, tienen muchas vitaminas, antioxidantes, fibra, sigue siendo un azúcar simple, sigue siendo fructosa, y esa fructosa se va a absorber muy rápido en el estómago, va a pasar a circulación, y a la larga eso nos puede provocar alguna situación de resistencia a la insulina o diabetes, etc. Entonces no hay que dar una cantidad muy elevada de frutas, ¿ok? Para que no pongan ahí 10 porciones en su plan. Entonces ya cuadré proteína y ya cuadré hidratos de carbono. ¿Qué me falta? Me falta sumar las grasas. ¿Okay? Entonces una vez que ya verifiqué los hidratos de carbono, voy a sumar el total de grasas. Entonces aquí llevaba 4 y 9, son 13 y uno de aquí, 14 y 5 son 19, ¿no? Entonces supongamos que mi paciente tiene un total de 50 de lípidos y yo ya le sumé 20. Entonces me faltan 30, ¿verdad? Tengo todavía 30 gramos de grasa libres que puedo acomodar en los alimentos. Ya no puedo ponerle acá o acá, porque si le pongo más porciones de esto, me va a modificar proteína y me va a modificar hidratos de carbono. Entonces lo que me resta, todo lo que me falta por acomodar, lo voy a repartir en grasas sin proteína, que son los aceites, el aguacate, las aceitunas, la mayonesa, la mantequilla, etc. Entonces voy a dividir, en este caso, los 30 gramos que me faltan aquí entre 5, porque cada porción de grasas me da 5 gramos, ¿ok? Y ese es el total de porciones que le voy a poner. Entonces 30 entre 5 me va a dar 6, ¿no? Entonces serían aquí 6 porciones de aceites, de grasa, ¿sale? Y así es como se acomoda o se ordena el cuadro de alimentos equivalentes. 1, 2, 3, 4, 5. Sumo, verifico que estemos bien, que no nos haga falta, que no nos sobre, modificar en caso de que ya me pasé o en caso de que le haga falta. Si me quedan ahí unos gramitos libres, 6, ¿okay? Sumo cuadro, sumo, verifico que mis carbohidratos sean de origen complejo, más del 60%. El resto lo divido entre 15 para que me dé el total de frutas. Entonces 7 y cuadro. Y el último sumo, y el total de lípidos restantes lo voy a dividir entre 5 y lo voy a repartir en grasa sin proteína, que es el 8. ¿Okay? Entonces aquí está la hojita de cómo ir distribuyendo los tips. Entonces vamos acomodando el número de porciones en cada alimento. Entonces 6, 4, 3, 3, 1, 1, sumo, y así vamos acomodando, ¿no? Multiplicar las porciones por el total de gramos de cada nutriente. Entonces 6 por 2, 12, 6 por 0, 0, 6 por 15, 90. Irle poniendo aquí el numerito. Sumar los gramos sin comparar con el total recomendado en el cuadro o fórmula dietosintética. ¿Okay? Sumamos y vemos que estemos igual, ¿sale? Los tips: cuadrar siempre la proteína primero, es lo primero que teníamos que cuadrar. Empezar por cereales sin grasa, las verduras, alimentos de origen animal, leguminosas, leche, ¿okay?
grasas con proteína, verificar, cuadrar, sumar hidratos de carbono, etcétera, etcétera, todo lo que vimos ahorita, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces para esto me tengo que salir un poquito, déjenme ver si le puedo acercar un poquito sin que se caiga. Ok, va. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo agarré aquí por una dieta de 2000 calorías, ahí estamos, ¿verdad? De 2000 calorías y lo dividí en 20% de proteína, 53 de hidratos de carbono y 27 de lípidos. Me dio 100 gramos de proteína, 265 de hidratos de carbono y 61 de lípidos. 61. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a acomodar. Le voy a dar de aquí, son 2000 calorías, ya sé que son mínimo 8. Y lo voy a multiplicar 8 por 2, 16, 8 por 0, 0, 8 por 15, monta mi cálculo, 8 por 15, 120. 120, ¿ok? Después me voy a las verduras, vamos a ponerle 4. 4 por 2, 8, 4 por 0, 0, 4 por 4, 16. ¿Estamos bien? Me voy a alimentos de origen animal. 2000 calorías, 100 gramos de proteínas, 4. 3. Esto con la práctica se les va a ir haciendo más fácil, ¿ok? 7 por 4, 28. 7 por 3, 21. Y 7. Me gusta que no estén parejitos. 4. 9. 5. Ok, aquí me voy a leguminosas. Dejo una. 8. 8. 20. Leche. Dejo una. 9. 2. 12. Okay. Entonces voy a parar aquí, aquí freno y voy a sumar lo que llevo de proteína. ¿Okay? Entonces llevo 16 más 28 más 21 más 8 más 9 más 8. Llevo 90. ¿Ven qué rápido llegamos a la proteína? Y tengo 100. Entonces aquí le puedo modificar, le puedo aumentar. Vamos a ponerle 10, 18, 150. Y ya tengo 92. Poner aquí 5. 5 por 7, 35. Entonces vamos a sumar otra vez. Ahora tengo 18 más 35 más 21 más 7 más 8 más 9 más 8. 106, ya me pasé. Entonces igual le regreso aquí, le dejo los 4, 28 y le voy a poner una grasa con proteína.
102. Ah, muy bien. Todavía le puedo poner otra verdurita. Vuelvo a sumar. 18 más 28 más 21 más 7 más 8 más 9 más 10 más 3. 104. Ok. Vamos bien. 104. Está muy cerquita, no me he pasado de lo recomendado. Ahorita vamos a ver lo de los porcentajes si te pasas, ¿no? Entonces llevo 104 y 100. Está cerquita de lo recomendado en mi fórmula dietosintética. Ahora voy a sumar los hidratos de carbono y verificar que mínimo el 60% sean de origen complejo, ¿no? No le he puesto frutas ni nada. Entonces tengo 265. Mínimo 159 de mis hidratos de carbono tienen que ser de estos grupos. Ya lo tengo aquí garantizado, ¿no? Ya tengo mínimo 150 aquí. Entonces voy a sumar 150 más 20 más 12 más 20 más 3. Tengo 205. ¿Ok? Todavía me quedan 60 libres, ¿no? Todavía me quedan 60 gramos libres. Porque 205 para 265 me quedan 60. ¿Ok? Y esos los voy a dividir entre frutas. ¿Ok? Esos restantes los voy a repartir en frutas. Cada porción de fruta me da 15 gramos. Entonces voy a dividir 60 entre 15 y me va a dar 4. Voy a tener aquí 4 frutas. 4 frutas. 60. Sumar 150 más 20 más 12 más 20 más 3 más 60. Ahí están los 265. Ya cuadré. Ahora lo que me falta es sumar la grasa. ¿Cuánto llevo? 4 más 9 más 5 más 8 más 2 más 5. Llevo 33 y tengo un total de 61. Entonces me quedan todavía 28 gramos de grasa que puedo utilizar. Entonces eso lo voy a repartir en grasas sin proteínas, en aceites. Y cada porción de grasa me da 5 gramos. Entonces voy a dividir los 28 entre 5 y me va a dar a 5.6. Le puedo poner 6 porcioncitas aquí. ¿Cuántas? ¿Qué hice? 6. 10 por 5 son 30. Vuelvo a sumar. 4 más 9 más 5 más 8 más 2 más 5 más 30. Son 63. Entonces ahora ya sumé mis 3 y tengo que verificar que estemos dentro del rango recomendado si me paso un poquito para arriba o para abajo de lo que me salió en la fórmula dietosintética, porque no siempre nos va a salir así al 100%, ¿no? Así todo súper exacto. Entonces lo que voy a hacer es hacer el porcentaje de adecuación, que es cuando hacemos una valoración si no me cuadra muy exacto, si no me cuadra perfecto el total. Entonces hablamos de que podemos manejar un 10% más o un 10% menos de lo recomendado en la fórmula dietosintética.
Entonces vamos a hacer una operación en donde vamos a dividir el total de gramos sumados de cada nutriente y lo vamos a dividir entre el total de gramos recomendados en la fórmula dietosintética. Entonces aquí teníamos 104, total recomendado eran 100, entonces 104 entre 100 me va a dar 1.04, ¿no? 104 entre 100, 1.04, y eso lo voy a dividir por 100 y me va a dar 104. Estoy dentro del rango, o sea, podía tener aquí desde 90 hasta 110, entonces estoy en 104, estoy bien. Los lípidos me salieron 63 y tenía 61 recomendados, entonces 63 entre 61 1.03, lo voy a multiplicar por 100, me va a salir 103. Vamos bien, estoy dentro de mi rango aceptable. Y de los hidratos de carbono, pues me salieron 265. Me va a dar 1 y ese me cuadro perfecto. ¿Va? Y así verificamos que estemos dentro de lo recomendado. ¿Okay? Entonces así acomodamos y dividimos nuestros macronutrientes en los grupos de alimentos. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer con estas porciones? Estas porciones las tengo que repartir en la dieta de mi paciente. Las tengo que repartir durante el día. Entonces vamos a hacer un cuadrito para distribuir las porciones durante el día. Tenemos algunos tipos de distribución y esto va a variar según nuestro paciente, su condición física, sus requerimientos, etcétera, etcétera, actividades, trabajo, todos los factores que intervienen en nuestros hábitos de alimentación. Lo más común es que hagamos una distribución de 3 comidas o una distribución de 3 comidas y 2 colaciones. Sin embargo, podemos tener una variación amplia de número de comidas y de número de colaciones según la cantidad de calorías que tenga que comer un paciente. Imagínense un deportista de alto rendimiento que tiene que comer 6.000, 7.000 calorías, 8.000 calorías al día, sobre todo si está en un evento, pues no se lo voy a poner en 3 comidas, ¿no? Se lo voy a repartir en 5 o 6 comidas y 2 colaciones, prácticamente va a estar comiendo todo el día, ¿no? Pero una persona sedentaria, tranquila, que nada más hace media hora de ejercicio al día y que está en oficina y que no tiene tiempo de andar haciendo sus colaciones, pues se lo voy a poner en 3 comidas. Entonces la distribución depende del requerimiento energético de su paciente, depende de los factores que influyan y las condiciones de su paciente, ¿no? Igual una persona que tiene diabetes, que se pone insulina, no le voy a dejar 2 o 3 comidas, le voy a poner más para que no se le baje su glucosa por los medicamentos. Entonces esto va a ser muy subjetivo, ¿ok? Lo más común es que hagamos distribución de 3, distribución de 3 con 1 o distribución de 3 con 2. Y ya más de 3 comidas y más de 3 colaciones estamos hablando de personas con alguna condición patológica, que no puedan deglutir mucho, que tengan alguna lesión en el esófago, en el estómago, y que se tenga que fraccionar más la dieta, o deportistas que necesiten llenar ese número tan elevado de calorías y no lo van a lograr con 2 comidas. Entonces yo hago un cuadrito en donde pongo aquí las porciones totales, porción total de cada uno de los grupos de alimento y cómo lo voy a distribuir: desayuno, comida, cena, mis 3 comidas principales y 1 o 2 colaciones. Entonces los voy a acomodar. Teníamos 10 porciones aquí, 4 aquí, 3 aquí, 1 aquí, 1 aquí, 1 aquí, 5 aquí, 1 aquí, 6 aquí, 4
México, la comida principal o la comida más pesada generalmente es la comida de mediodía. Sin embargo, hay que preguntarle a los pacientes cuándo es su comida más pesada o la comida dominante, porque hay personas que trabajan todo el día y llegan a cenar bien a su casa, entonces van a tener un desayuno y una comida más ligera y la cena va a estar un poco más pesada. Esto depende de los hábitos o la costumbre de sus pacientes. Les digo, aquí en México acostumbramos mucho la comida a mediodía, es la más pesada, la cena es un poco más ligera. En Estados Unidos, el desayuno y la comida son ligeros y llegan a cenar a su casa después del trabajo. Entonces pueden acomodar como ustedes gusten. Hay que verificar, hay que hacer aquí una distribución de estos nutrientes lo más equitativo posible. Entonces hay que tratar de que nuestras 3 comidas principales, el desayuno, la comida y la cena, tengan cereales, alimentos de origen animal, o sea, proteína, hidratos de carbono, verdura y grasa. ¿Okay? En cantidades más o menos igual, un poquito más dominante la comida. ¿Okay? Y lo demás lo dejamos en las colaciones, que son pequeña ingesta de calorías entre las comidas. Pues es pequeña, es diminuto, ¿no? Es una colación, es un snack, no es una comida entera. Entonces la cantidad que vamos a poner aquí va a ser muy poquita. ¿Okay? Con la práctica se les va a ir haciendo más fácil acomodar las porciones. Y aquí yo ya estoy pensando en qué le voy a dar de desayunar, qué le voy a dar de comer y qué le voy a dar de cenar. 1. Aquí tiene uno de aporte de grasa, entonces le puedo dejar un huevito entero y aparte tiene 4 porciones aquí, entonces puedo dejarle uno de aquí porque en alimentos de muy bajo aporte tenemos las claritas de huevo, entonces le puedo dejar un huevo entero más 2 claritas. Acá le dejo 3. Acuérdense que la porción de alimentos de origen animal generalmente estamos hablando entre 30 a 40 gramos y hay que garantizarle mínimo 2 por comida de cada uno, ¿no? 3 aquí. Y ya tenemos 3 y una 4 y 1. Las leguminosas vamos a ponérselas en la comida, generalmente en la comida más pesada, pero pueden decirle que puede ser en cualquiera de las comidas principales del día. La leche la podemos dejar en el desayuno o se la podemos dejar en la colación si quiere hacer algo de yogur con fruta o un licuado, etcétera, etcétera. Vamos a ponérsela en la colación. Verduras. 1, 2, 3. Grasas con proteína tenemos 1, 5. Aquí se vamos a meter 1, 2, 1. ¿Sí? 2, 4, 5, 6. Frutas. Así lo vamos a repartir. ¿Ok? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora con esto, yo le puedo enseñar a mi paciente a manejar porciones y darle una hoja, ¿se acuerdan? Una hoja de alimentos equivalentes. No, a ver si la tengo por aquí.
disculpen mi foto. Entonces yo le puedo enseñar a mi paciente a trabajar con alimentos equivalentes. Entonces le voy a poner su hojita donde teníamos aquí cereales y tubérculos, los más comunes, la porción, y le dejo porciones al día y ya le digo, mira, te tocan 2 en el desayuno, 2 en la comida y 2 en la cena, y el paciente puede escoger. Nada más que aquí hay que enseñar muy bien al paciente. Hay pacientes que entienden muy bien y hay otros pacientes que no entienden bien y no van a poder manejar el sistema de porciones de manera adecuada. Nos vamos a tardar más de una sesión en enseñarle qué es una porción, cuáles son los grupos de alimentos, los alimentos más comunes en ese grupo y las porciones. Sin embargo, pues es importante que le den esta hojita a su paciente para que se vayan familiarizando con las porciones. Entonces, si yo no le puedo dar porciones todavía porque no entiende, porque no sabe o me lo pide el paciente, le voy a hacer su menú. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a realizarle un menú semanal a mi paciente donde tenga su desayuno, su comida, su cena y sus colaciones. ¿Ok? Todo en una hoja de preferencia, y bien importante que pongan cuánto de cada alimento tienen que poner. No le pongan aquí, por ejemplo, dice yogur natural más una tostada con jamón, pero pues cuánto yogur, cuánto jamón. O sea, es importante que le digan cuánto tiene que comer al paciente. Si no, ellos van a decir, pues ahí dice yogur, dice echan 3, ¿no? O 4. Entonces, algunos tips para la elaboración del menú. Vamos a utilizar alimentos comunes y corrientes, bien conocidos por ustedes, bien conocidos por los pacientes, para la elaboración del menú. Si ustedes no conocen el alimento cuando lo ven en el SMAE, ni lo pongan o busquen y vean qué es y después lo ponen, porque a veces nada más agarran el primero que ven y ese lo ponen en el menú, y nada más por cuadrar para entregar tareas. Pero utilicen alimentos comunes, ¿no?, que pueda conseguir el paciente. Tampoco le vayan a hacer una dieta con alimentos muy extravagantes que no puede conseguir en el mercado o que no le alcanza para comprar ese tipo de alimentos, ¿no? Como el caviar que les ponía de ejemplo del módulo pasado. Verificar que cada comida principal, desayuno, comida y cena, tenga fuente de proteína, fuente de hidratos de carbono complejos, o sea, los cereales integrales, el arroz integral, pasta integral, quinoa, ¿ok?, etcétera, verduras y grasa, ¿ok? Y hay que pensar en recetas y combinaciones apetecibles para ustedes. Hagan los menús como si fueran para ustedes. No digan, pues aquí como estos, ¿no?, que le voy a dar, pues le puse una salchicha y un vaso de leche y a ver cómo le hace y a ver cómo se lo come, ¿no? Entonces, que sean alimentos que se pueden combinar y que van el uno con el otro, ¿no? No nada más cuadren o cierren por cuadrar. Y bien importante poner la cantidad o porción de cada alimento, ¿no?, para que el paciente sepa cuánto debe de comer de cada uno. Entonces vamos a hacer una hojita y dividimos en 3 columnas la comida, la cantidad y el equivalente. Entonces vamos a hacer el ejemplo de esta dieta que hicimos ahorita. Entonces tengo en el desayuno 3 porciones de cereales sin grasa, un alimento de origen animal de muy bajo, uno de moderado, una verdura, la grasa sin proteína, la grasa con proteína no iba a ir acá, y 2 grasas sin proteína. Entonces vamos a darle chilaquiles con huevo. Eso va a desayunar mi paciente. Entonces le voy a dar, tenía 3 cereales, tortilla de maíz en triángulos o tiritas, huevo entero, clara de huevo, salsa verde, aceite para cocinar, para freír las tortillitas o el huevo, o lo pueden hacer en la freidora eléctrica, que sería muy padre. Aceite para
Entonces, ¿cuánto le vamos a dar de tortillas? Serán 3. Son 3 cereales. Una pieza. Un alimento de origen animal de moderado aporte de grasa. 2 piezas. Un alimento de origen animal de muy bajo aporte de grasa. Media taza de salsa. Es una verdura. Aceite para cocinar, una cucharadita. Una grasa sin proteína. Una pieza. Una grasa sin proteína. Libre. Entonces esto, 3 cereales, 2 alimentos de origen animal, una verdura y 2 grasas, tiene que ser igual a esto. 3 cereales, 2 alimentos de origen animal, una verdura y 2 grasas. ¿Va? Vamos a hacer la colación. Tiene un cereal, una leche, una grasa con proteína y 2 frutas. Entonces le podemos hacer un overnight oats. El overnight oats es una avena en frío, si no lo conocen. Aquí se los presento. Es una avena que se hace sin frío. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí. Entonces tenemos una porción de avena en hojuelas, leche descremada, fresas picadas, mango picado y nueces de castilla picadas, vainilla, canela. O lo podemos hacer, miren, vamos a hacerlo de plátano. Canela, cacao en polvo sin azúcar. Ok, entonces 3 cucharadas o media taza, que es un cereal sin grasa. Una taza, 240 mililitros. Una leche descremada. Una pieza. Son 2 frutas. Ese no cuenta. Ese no cuenta. Ok, entonces aquí esto tiene que ser igual a esto. Un cereal. Una leche. Una grasa con, la grasa con proteína. Pues, las nueces. 7 unidades. Entonces ya me queda igual. Vamos a hacer la comida. Tenemos 3 de cereales, 3 de alimentos de origen animal, 1 de leguminosas, 2 de verdura, 2 de grasa y una fruta. Vamos a hacerle los viejos confiables, ¿no? Porque la autora no quiere pensar ahorita en pollo a la plancha. Verdura
tengo 2 verduras, ¿verdad? Me puedo poner ensalada. Ok, lechuga. Esta. Pepino. Tomate picado. Mantequilla para la papita y el arroz le quiere poner y vinagreta casera. Cada porción, tenemos 3 porciones, cada porción de pollo son 30 gramos, entonces son 90 gramos. 3 alimentos de origen animal de muy bajo aporte de grasa. 2 tercios de taza. Cereales sin grasa. Pieza. Avena. Cereales sin grasa. Tazas, la verdura, taza, la verdura, media cucharadita, y la vinagreta casera creo que son 4 cucharaditas, 5. Más o menos así. Le podemos poner limón al gusto, si le quiere poner más aderezo, libre, vinagre, sal, pimienta, y le podemos poner agua sin azúcar. Le podemos poner con unas tiendas o stevia si le gusta al paciente. Libre. Y ya tenemos ahí la comida. 3, 2, 3, 3, 2, 2. 3, 3, 2. Ah, tenía una fruta. Entonces le podemos poner una agüita de limón, una taza de limón, una fruta, agua, limón, hielo. Ahí está. Vamos a la colación. Una de cereal, una de verdura, una grasa y una fruta. Okay. Entonces le podemos poner un avocado toast, que es un pan. Lo pongo más para arriba. Pan integral, aguacate, granaditas delgadas, tomate y una manzana. Entonces tenemos una pieza, una cereal sin grasa, el aguacate, un tercio de pieza, una grasa sin proteína, tomate, media pieza rebanada,
se hizo un pan tostado con aguacate y tomate. No pueden ser champiñones, o pueden ser espinacas, o pueden ser alguna otra verdura. Una manzana, una pieza. Y ya estamos igual. Y en la cena teníamos 3, 1, 1. Vamos a llevarlo por tacos. Entonces, tacos de asada, que sea carne magra. Tortillas de maíz, salsa bandera, pepino y rábano y guacamole. Vamos a ponerle, son 90 gramos, son 3 de ahogado de bajo aporte de grasa, las 3 tortillas, nomás que no sea taco con copia, ¿no? Que no sea con doble tortilla. 3 cereales, la salsa bandera, que es pues chilito, cilantro, tomate y cebolla, la podemos poner libre. Generalmente los añadidos a nuestros alimentos, esas guarniciones, el cilantro, el perejil, la salsita bandera, la cebollita extra que ponemos, yo no los cuento porque la cantidad que vamos a poner en el plato es muy pequeña, entonces lo podemos manejar libre. Acuérdense que por las verduras no nos peleamos. Una taza más o menos de pepino y rábano, unos 3, 4 rebanaditas y unos 3 rabanitos. Va a ser una verdura. Y el guacamole, creo que son 3 cucharadas. Una grasa sin proteína. Y ahí ya tenemos nuestro menú, chiquitos. Y esto me va esto tiene que cuadrar con lo que me salió acá, ¿sale? Entonces así quiero que hagan sus menús en una hoja. ¿Okay? Cuando les pida un menú de un día, así quiero que me lo hagan, porque quiero que esto cuadre con esta hoja, es lo que voy a revisar, ¿ok? Y acuérdense que las comidas tienen que ser ricas, saludables y que se les antoje a ustedes, que no sea algo nada más mezclado ahí para cumplir con la porción que le corresponde, ¿no? Entonces eso es cómo acomodar el cuadro de alimentos equivalentes, cómo distribuir las porciones en el día y cómo elaborar un menú. Entonces ya pueden empezar a practicar. ¿Sale? Dale pues, nos vemos en la que sigue.